sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra. Buenas noches si están mirando el vídeo en ese horario. Sean todos muy bienvenidos a este programa que se llama Sirviendo a la Humanidad y que comienza todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que permite este encuentro, este contacto, para hablar de temas espirituales, de autoconocimiento y de todo aquello que es un misterio en la vida. Y bueno, y agradecemos también a todos los que hacen posible este programa, buscando las citas, las imágenes, manejando audio y videos, y a ustedes, queridos oyentes, que nos hacen llegar sus comentarios. Agradecemos mucho sus comentarios por Facebook o debajo del vídeo en YouTube. Cada vez más están opinando ahí, nos estimula. Hay gente que nos critica y bueno, igual nos sirve porque tenemos otra mirada y nos ponemos en su lugar a ver qué nos está diciendo. Y bueno, y acá alrededor de la mesa lo tenemos a Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás? Sí, hola, muy bien, buenas tardes o buenos días. Sí, pues nada, contento como siempre de estar con vosotros, con este grupo, con el que nos compartimos la palabra, la imagen también, y también con los que nos escuchan, que no sabemos quiénes son. Es decir, que estamos formando un grupo en el cual compartimos muchas cosas. Sigue en la rueda Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues estamos en la edición 657 de nuestro querido programa, Sirviendo a la Humanidad. Una oportunidad más, el tema promete, ya es conocido, solemos hablar de él, pero siempre se puede hablar de este tema. Y por aquí sigue haciendo mucho calor, el verano no se ha ido. Qué bien. Y aquí al lado está Carmen, desde Valencia también. Pues sí, Daniela, saludos a todos los componentes de la mesa, también a los oyentes. Y bueno, un tema muy bonito porque además nos toca vivencialmente que hemos estado en varios grupos y a ver qué surge y que llegue la inspiración grupal. Así que adelante. Siguiendo la rueda está Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola, Marcela. Hola, Dani.
Hola a todos, queridos oyentes, queridos amigos que nos escuchan también. Bueno, siempre aquí todos dispuestos a ir descubriendo juntos los misterios de la vida y estos misterios que a veces surgen de esa comprensión del corazón. Así que bueno, muy agradecida por estar hoy aquí para tratar este tema y también para aprender de qué se trata este tema que se ha escogido. Muchas gracias, Dani. Gracias a vos. Y cerrando el círculo mágico está Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola queridos amigos y oyentes. Pues muy bien, como decía Jesús, edición 657. Eso quiere decir que cada miércoles se establece un ritmo y ese ritmo creo que tiene que ver, si no bastante, con esto que vamos a tratar hoy. Ese ritmo es importante. De modo que nada, estaremos atentos y tratando de participar de la mejor manera posible y bueno, aprendiendo y sigamos en el intento, en el ritmo. Bueno, a ver qué surge en el programa. Hoy vamos a hablar de lo siguiente: vivenciando la conciencia grupal. Sabemos que el ser humano es espíritu, alma y personalidad. Según el estado evolutivo, tenemos un estado de conciencia correspondiente a cada una de esas tres partes del ser humano. Como personalidad, ego o yo inferior, somos separatistas. Nos sentimos separados de todo y de todos. El límite que nos encarcela es la piel de nuestro cuerpo. Todo lo que está dentro de la piel consideramos que somos nosotros. Todo lo que está fuera de la piel son los otros. Esta visión separativa lo da la mente inferior. Al mismo tiempo, somos egocentrados y materialistas. A esa mente separativa le cuesta mucho comprender la conciencia del alma, porque no es la misma conciencia la de la personalidad que la del alma. Cuando silenciamos la personalidad, podemos hacer contacto con nuestra alma y vivir como almas. La característica principal del alma es conciencia grupal. El alma se percibe, se vivencia a sí misma unida a todas las almas. No existe mi alma, tu alma, sino que lo que existe es nosotras las almas. Hay una conciencia grupal. El maestro tibetano Dwal-Kul nos habla varias veces de Sankaracharya, un gran avatar de los varios que ha tenido la humanidad. Este gran maestro presentó el Vedanta Advaita, cuya característica principal es que existe la no dualidad, el no dos. No hay dos o miles de seres humanos, solo hay un ser que se expresa a través de múltiples seres humanos y múltiples otros seres de otros reinos. Se dice que el ser humano, a través de la atención, el silencio y la contemplación, puede llegar a vivenciar el estado de no dualidad. Por lo tanto, no se siente separado del resto de seres vivientes. Lo que es esto es muy parecido a la conciencia grupal que experimentan nuestras almas. Krishnamurti no abunda en términos y palabras, pero lo que sí dice es que se llega a un momento en el proceso evolutivo en el que el sujeto que observa a un objeto, este objeto sea un ser humano, un árbol, un animal o cualquier otro objeto, el sujeto que observa a un objeto se funden en uno. No hay diferenciación de conciencias. En un determinado estado ocurre eso. Para la personalidad que mira hacia afuera, ve los objetos separados, nunca se funde con los objetos. Pero bueno, llega el momento en que sí eso ocurre. Vicente Beltrán Anglada dice lo mismo
que cuando el sujeto y el objeto se han aproximado tanto que son uno solo, eso es serena expectación. Podemos colegir entonces que la conciencia grupal, el estado de no dualidad, la unión del sujeto con el objeto y la serena expectación o contemplación son todos muy similares. ¿Que no es fácil llegar a la conciencia grupal? Pues sí, pero sabiendo que el silenciamiento del ego o personalidad es el primer paso, y sabiendo también que el Agni Yoga nos ayuda en ese camino a través de la práctica de la atención en todos los momentos de nuestra vida, este asunto evolutivo se vuelve más fácil. Teniendo un poco de sentido de proporción, podríamos decir que sabiendo lo que sabemos ahora, en varias vidas para adelante o en varios siglos, podremos llegar a la conciencia grupal o no dualidad. Y eso es poco tiempo, pues hemos estado miles o millones de vidas, si miramos hacia atrás, viviendo en estado de separatividad. Así que vamos a dedicarnos hoy a investigar este tema con la ayuda del corazón que es sabio y con la ayuda de varios autores que caminan delante de nosotros. Vamos a intentarlo. Leeremos unos párrafos y luego conversaremos entre todos. Adelante. En la actual etapa particular de evolución, el hombre común es simplemente consciente de la diferenciación o de que está separado de los demás miembros de la familia humana, constituyendo una unidad entre otras unidades. Reconoce esto y también el derecho de las demás unidades separadas a considerarse como tales. A este reconocimiento agrega otro, de que en alguna parte del universo existe una conciencia suprema, a la cual teóricamente llamamos Dios o naturaleza. Llega así con el tiempo a reconocer su propio yo superior o alma, su verdadero yo, y desde esa etapa pasa a la de la conciencia grupal. Aquí primeramente conoce a su grupo egoico y luego a los demás grupos egoicos. A esta etapa sigue el reconocimiento del principio universal de la fraternidad. Esto no implica un mero reconocimiento teórico, sino una fusión de la propia conciencia en la total conciencia humana. El alma, en su propio plano, puede ser consciente de la unidad de su conciencia con las demás conciencias y comprender que su grupo es uno consigo mismo, pero hasta que el hombre, en la conciencia del plano físico, no se haya elevado al mismo plano y sea consciente de su conciencia grupal, considerándose como el yo superior dentro del grupo egoico y no como una unidad separada, su utilidad será nula, igual a una teoría aceptada que no ha sido puesta en práctica. Texto procedente de Cartas sobre Meditación Ocultista del maestro tibetano. La conciencia grupal solamente puede nacer con la comprensión de los valores individuales, de las posibilidades de la acción creadora del individuo. Si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo pensamos constituir un grupo? Una conciencia grupal es la conciencia individual llevada al plano de lo universal. Y aquí hay un tema muy profundo de meditación, porque me preguntaréis, ¿qué es realmente una conciencia universal? Es la comprensión de la relación que tiene el hombre con el conjunto mayor, saber con exactitud que él, el individuo, es el microcosmos del gran macrocosmos. Yo les estoy hablando desde un ángulo de vista puramente ashrámico. No se puede ingresar en una ashrama sin tener conciencia grupal. Una conciencia grupal es la conciencia individual llevada al plano de lo universal. Párrafos de la conferencia La conciencia grupal de Vicente Beltrán Anglada. Si nos imaginamos la
realidad primera, como un océano inmenso, nosotros somos algo así como las olas de ese mar. Si la ola tiene la experiencia soy el mar, aún hay dos, ola y mar. Pero en la experiencia mística se traspasa también ese dualismo. El yo de la ola se diluye y en su lugar el mar se experimenta como ola. Se experimenta en la unidad de ambas y como unidad de ambos. Este paso no lo lleva a cabo el místico, sino que le sucede. Utilizando esta imagen, experimenta que todo es ola y océano a la vez. Todo es manifestación de la realidad una. El mar se revela como ola. Uno puede dirigirse separadamente al mar y a la ola, pero su experiencia es agua. Esto es un fragmento escrito por Willigis Hager. Bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Qué tema? Porque de conciencia grupal hemos hablado mucho y en relación con los grupos, en Acuario todo es grupal, entonces tener conciencia grupal suena también como vivir como almas, hay que vivir como almas y no como personalidad, hay que tener conciencia grupal, pero nos preguntamos, ¿vivenciamos esa conciencia grupal en nosotros? Eh, y si uno se mira bien, todavía no. Puede haber chispazos en algunos momentos, pero no ahora. Entonces, es bueno reflexionar sobre este tema y ver las distintas opiniones de los autores, a ver qué nos puede traer como aporte a la reflexión y a la iluminación. Entonces, ¿cómo ven ustedes, queridos compañeros, este asunto de la conciencia grupal? Pues mira, es el resultado de un camino muy largo, un camino en que lo primero que hay es la reivindicación del yo personal, de la afirmación personal, y poco a poco hay una lentísima transferencia hacia los otros, hasta que a lo mejor en un momento dado hay como una décima de segundo de percepción de que formas parte de una totalidad. Otra cosa es que te puedas plantear, porque tu conciencia es capaz de evocarlo, la existencia de una inteligencia que lo está regulando todo o que gracias a ella se está manifestando ese estado de conciencia. De todas maneras, lo importante es que sepamos que no somos la apariencia y que en esencia sí que estamos interconectados, como todo en el planeta Tierra y en el sistema solar. Para tener conciencia grupal, claro, puede haber distintos niveles. Yo pienso ahora, para situarnos, que cuando las personas nos unimos en grupo, lo hacemos por varios tipos de motivación. Una es de gustos. Tenemos unos mismos gustos y con frecuencia, eso se da en todo el planeta, en toda la humanidad, nos agrupamos para satisfacer en grupo esos gustos. A veces es individual, según como sea, y otras veces en grupo. Luego puede ser también por ideales. Es decir, que hay una serie de ideales, propósitos, que coincidimos muchas personas. Y nos unimos también para buscar esos ideales. No todo el mundo que coincide en los ideales, sino las personas con las que podemos contactar sin saber por qué. Luego también hay afectividad. Nos unimos, nos relacionamos por afinidad, formando también grupos. Hay algo muy sutil que lo llamamos así, afectividad, que nos permite, que nos induce a unirnos. Y luego también está, pues, causas kármicas que desconocemos, que hace que estemos cerca o lejos, coincidamos en algún tipo de contacto grupal. Pero todo esto tiene que ver con la personalidad. Posiblemente con personas de estos grupos puede haber algo más profundo, pero también hemos podido también coincidir personas como las que estamos aquí con una conciencia más de alma. Es decir, que más allá de pensar esto es del alma, de aquí y de allá, pues hay algo más sutil
que la personalidad, que llamamos el alma, que nos hace que nos unamos, y donde puede darse también esta coincidencia de asuntos, de temas, que aunque haya matices en cada uno, pues estamos como este grupo que estamos aquí compartiendo. Yo creo, intuyo, de que, por ejemplo, en este grupo, como en otros, con otras personas que no están aquí, hay una afinidad también más profunda que nos hace compartir, no solo actividades, sino también conciencia, porque a veces hay que diferenciar entre las actividades que hacemos con algún tipo de conciencia y una conciencia que incluso va más allá de la actividad. Por eso podemos, y creo que saldrá, la coincidencia de seres humanos en grupos que no nos conocemos físicamente, pero que estamos unidos en una conciencia grupal y contribuyendo a una serie de actividades más o menos sutiles, energéticas, de tipo grupal. Pues hay una idea que yo creo que es fundamental, que es la que debe de prevalecer en todos los estudios esotéricos, ocultistas, espirituales. Y se nos dice que es el principio de la vida una. Y a partir de ese principio, de esa unidad esencial de la vida, pues en la manifestación se va desarrollando y se va desenvolviendo y adquiere una dualidad, y también pues esa dualidad se hace una trinidad. Se nos habla de la constitución septenaria del hombre, que tenemos distintos principios. En términos de San Pablo se nos habla, como se exponía al principio de la introducción, de espíritu, alma y cuerpo. Y yo creo que la evolución, el viaje, este peregrinar que vamos haciendo como mónadas, como chispas, como este peregrino eterno, pues tiene mucho que ver con lo que se nos decía en uno de los textos, creo que era el del maestro tibetano, que tiene todo mucho que ver con el entender la relación, no, era el de Vicente Beltrán Anglada, que se trata de comprender la relación que tiene el hombre con el conjunto mayor. Y esto es fundamental. Estamos sumidos en unos grados de conciencia y, como bien decía Rafa, por ley de afinidad vamos relacionándonos y bueno, pues siendo parte de esos conjuntos con los cuales sentimos atracción o nos alejamos de aquellos con los que sentimos repulsión. Lo cierto y verdad es que hay un momento en el que uno sale de sí mismo y comprende la importancia de la relación grupal. Y cuando empieza a darse cuenta de que el otro y uno mismo pues comparten esa misma esencia, esos mismos principios, ese mismo interés, pues va dándose de cuenta de que lo esencial, como bien decía Jesús, es que no somos la apariencia, no somos esto que de alguna manera pues con lo que estamos tan identificados. Y entonces hay momentos en los que en el trabajo grupal, sobre todo a través del servicio, se experimentan no tanto las felicidades o la satisfacción de los deseos de la personalidad, sino se va sintiendo lo que es propio del alma grupal, que la caracteriza la serenidad, la tranquilidad, la paz, una felicidad que la trasciende. Y entonces yo creo que esto es cuando menos algo que sí que podemos experimentar en nuestra vida diaria, en nuestra vida de relación, siempre y cuando permanezcamos en esa relación, la hagamos más profunda, la comprendamos más, nos abandonemos más en ella, más en ese espíritu que es común a todos, porque luego ahí reside en lo profundo de todo ello, pues esa fraternidad que es de alguna manera la manifestación más clara de lo que es la vida una, ¿no? De modo que, bueno, ya podemos de alguna manera en nuestra vida común, en nuestra vida cotidiana, tratar de sentir, de percibir lo que es esa influencia enorme
del alma grupal, que es muy sanadora y muy enriquecedora. Sí, os estaba escuchando y ciertamente tenemos esa tendencia a reunirnos en grupos, a veces de forma más egoísta porque nos conviene, por reforzarnos unos a los otros, pero la humanidad siempre se ha movido en grupos, ha conformado grupos. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos de esta conciencia grupal? Experimentar esa conciencia de grupo. Pues quizá las tribus antiguas, primitivas, vivían con una conciencia más bien animal, de que eran un grupo, no tenían esa diferenciación. Después tuvimos que desarrollar todas las emociones, toda la mente, y ahora estamos en otro punto de la evolución. ¿Qué quiere decir? Que para hallar esa conciencia grupal, primero cada uno habrá que tenemos que tener algún grado de contacto con la conciencia, esa conciencia a través de nosotros individualmente, es decir, cierto contacto con el alma, con el ángel solar, lo que quiere decir que las fronteras de ese yo se van diluyendo. Ya uno no se siente tan separado o diferente del otro y seguimos uniéndonos a grupos, seguimos estando en grupos por afinidad. ¿Y cómo pasamos de esa conciencia individual que está centrada todavía, aunque esté en el grupo, en mi yo? Y a veces, si los grupos no están muy evolucionados, incluso espirituales, es seguir a un gurú o a un líder. Entonces, entiendo que esa conciencia de la que estamos hablando requiere primero de ese empoderamiento espiritual de cada uno, de ese contacto con el alma, de esa disolución de fronteras, y para experimentar la conciencia de grupo más plenamente, de muchísima atención a los demás. Decíais que es difícil, claro, tener esa conciencia continuamente, esa conciencia de grupo, pero quizá con un grupo en el cual estamos, si somos afines, si estamos muy, muy atentos, y eso creo que nos ha pasado a todos los de aquí, puede que a los oyentes, al estar muy, muy atentos en el grupo cuando se está tratando determinada temática, uno empieza a notar que el grupo tiene como una vida propia y que hay algo superior que se expresa a través de los diferentes miembros. De forma que estamos hablando y hay otra persona que dice algo que uno estaba pensando. Lo dice de otra manera, pero es como si estuviesen las ideas de alguna manera circulando en esa conciencia y el grupo las capta por una u otra persona. Esto cuando el grupo está maduro individualmente, cuando cada uno estamos haciendo ese trabajo interno para estar en presencia, en silencio, y en esa escucha al otro se puede vivenciar, y hay algunos momentos muy bellos de conciencia de grupo, de desaparición del yo y de expresión de alguna idea, algún concepto, algún matiz, algún razonamiento o alguna expresión de ciertas verdades espirituales se da a través del grupo, no a través de una persona, sino a través de todos. Y entre todos se va redondeando esa idea. Y eso la verdad que es muy hermoso y nos puede dar una idea, una vislumbre de qué es esa conciencia grupal. Cuando el pequeño yo se diluye y aparece algo más grande que lo crea todo el grupo y se manifiesta a través del grupo. Bueno, en esta época tenemos el Agni Yoga, que está la atención profunda con sus 3 reglas, que es la atención profunda a lo que sucede dentro y fuera de nosotros, la adaptabilidad y la serena expectación. Esta práctica del Agni Yoga ayuda a esa vivencia de lo que es la conciencia grupal, empezando por estar atentos a lo que nos sucede dentro nuestro a través de ese
conócete a ti mismo, el ser humano va conociendo todos los aspectos de lo que es la personalidad o ego y en algún momento lo va trascendiendo. Y aquí cuando se dice a estar atentos a lo que sucede fuera, también nos ayuda a esa comprensión de lo que es la conciencia grupal, ya que al ir experimentando lo que es ese silencio interior o ese silencio más profundo, esa vivencia espiritual del silencio, cuando nuestra personalidad o ego va quedando en ese aspecto de silencio, va teniendo intuición o percepciones superiores o más sutiles de lo que puede ser esa vivencia de la conciencia grupal. Quizás sea a través de, medido en términos de tiempo, un instante, que puede ser también la vivencia misma de la eternidad y una comprensión más profunda de lo que es la vida y de esa esencia espiritual. Cuando se va teniendo esa vivencia de la esencia espiritual que está en todo y que todo es uno mismo también, o sea que no hay separación, ahí va surgiendo la segunda regla también de la Agni Yoga a través de una adaptabilidad a nivel social en el contexto que toca experimentar, y esa vivencia de la serena expectación a través del silencio y también de esa atención profunda nos va como abriendo una puerta distinta a la vivencia de la conciencia grupal, por lo cual a veces nos preguntamos si solo se puede vivenciar esta conciencia grupal cuando estamos en grupo o no. Y en realidad aquel ser humano que ha ido ascendiendo en el espiral de la conciencia y ha podido vivenciar, aunque sea por un instante, este tema de la conciencia, se da cuenta que ya vive esa conciencia grupal, aunque no pertenezca a ningún grupo externo, y sí quizás a un grupo ayámico, ¿no? Esos grupos espirituales más sutiles. Y, y bueno, parece que todo está ahí, ¿no? Esa comprensión proviene del corazón, no proviene de la mente, que es más bien separatista, y todos aquellos que han vivenciado esta experiencia espiritual son aquellos que van despertando, ¿no?, a las nuevas realidades espirituales. Y pareciera a veces que es algo que tendremos para bastante tiempo de experimentar, pero si cada uno va experimentando el silencio interior, en algún momento va percibiendo de qué se trata y vivenciando esta conciencia grupal que a veces se puede exteriorizar en lo que es la compasión, la empatía. Es decir, es cuando se va disolviendo todas las barreras, se va dejando, se va soltando y surge esa comprensión profunda. Bueno, siguiendo al hilo de lo que dijeron Carmen y Marcela, acá Vicente Beltrán Anglada en uno de sus textos dice: no se puede ingresar en una rama sin tener conciencia grupal. Es decir, que en una rama hay conciencia grupal, sus miembros tienen esa conciencia de su propia alma y se pueden fundir con el resto de los miembros de las ramas, ¿no? Y en una época Vicente decía: el verdadero grupo es la rama. Bueno, hemos estado en muchos grupos, no hay que desvalorizar tampoco los grupos en los que hemos estado nosotros, porque hemos realizado muchas cosas bellas y de gran servicio. Yo me acuerdo que eso que decía Carmen, que una idea va surgiendo en el grupo y va siendo completada por otros que van hablando después,
Eso lo experimentamos varias veces en Buenos Aires, en los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Entonces, un poco, también los arramas siempre lo colocamos en los planos internos. Las ramas es el grupo de un maestro. Hay que aclarar siempre para los oyentes que vienen por primera vez que de los maestros que nosotros hablamos no es cualquier maestro, sino los maestros en los planos internos. No son gurúes de ninguna confesión filosófica, espiritual o religiosa, sino que son maestros internos. Y, y este asunto de la conciencia, lograr la conciencia grupal es algo muy necesario y apasionante. Y el tibetano, quería comentar, dice, el ser humano pasa a la etapa en la que, dice, empieza a reconocer a su propio yo superior o alma, su verdadero yo, y desde esa etapa pasa a la de la conciencia grupal. Aquí, cuando tiene conciencia grupal, primeramente conoce su grupo egoico y luego a los demás grupos egoicos. Y el tema de los grupos egoicos está surgiendo por todos lados, algún día tendríamos que hacer un programa. Parece ser que las almas en su propio plano, las almas de todos los seres humanos, están divididos en siete categorías, de acuerdo a los rayos, ¿no? El de la voluntad, el del amor, el de la inteligencia, el de la ciencia, el arte. Entonces, Vicente dice que son como siete ciudades que están conectadas al centro, que vendrían a ser siete ciudades conectadas al centro, y uno se reconoce cuando tiene conciencia grupal, uno con todas las almas de su propio rayo, y después uno con todas las almas en general. Acá Vicente tiene esa frase tan potente que dice que la conciencia grupal es la conciencia individual llevada al plano de lo universal. Entonces, a la mente intelectual, si lo estamos analizando ahora con la mente intelectual, a la mente intelectual le cuesta mucho decir soy uno con todas las almas. Y no solo decirlo e imaginar qué puede ser, sino vivenciar eso. Por eso la conciencia grupal va surgiendo cuando nosotros vamos dejando silenciada la personalidad o el ego y a pesar de todos sus intentos por contener el comando de nuestra vida, lo vamos dejando en silencio, ahí empieza a aparecer la vida del alma, la vida de lo que realmente somos y se empiezan a tener estas experiencias de estar unidos a todos los seres del mundo. De ahí que la famosa frase de Cristo que decía, ama a tu enemigo, y uno dice, ¿por qué voy a amar a mi enemigo si me vive castigando, me vive haciendo un montón de cosas? Porque en la conciencia grupal no hay amigos y enemigos, hay otras almas expresándose a través de seres humanos y todas somos uno. Entonces, cuando la gran mayoría de la humanidad tenga conciencia grupal, y eso se va a ir dando a medida que se despierte el corazón, no va a haber guerras, no va a haber guerras, no va a haber amigos y enemigos, va a haber una fraternidad universal de unas características tan excelsas que ni siquiera imaginamos. Bueno, ¿qué les parece si vamos ahora a las noticias? Pues la primera noticia es sobre el vídeo del plenilunio de Libra, del programa Sintonías de Unidad. Te invitamos a ver el vídeo que contiene notas sobre el signo de Libra y su significado, contenido del mismo, meditación de plenilunio mientras el Sol transita en el signo de Libra, recibir las energías de una constelación en silencio y serena expectación, el pétalo del corazón que se abre bajo las influencias del Señor de Libra. Elijo el camino que conduce entre dos grandes líneas de fuerza, Libra y el corazón, Libra y el Samadhi, Libra y el plano búdico, Libra y el cuarto rayo y una conclusión final. Si participamos de estas meditaciones con un profundo silencio y en serena expectación, podemos recibir y acoger, en este caso, las energías de ese gran ser que se denomina constelación de Libra. Incluye también este vídeo la meditación de plenilunio.
Podéis utilizar este video en los grupos con total libertad y lo encontraréis en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y si queréis recibir las noticias, dejar los comentarios, pues podéis suscribiros y os leeremos todo lo que comentéis atentamente. Pues la segunda de las noticias tiene que ver con sobrevivientes de las inundaciones en Derna que recuperan la fortaleza de manera colectiva. La oficial de misiones adjunta de ACNUR en Libia escuchó desgarradoras historias de pérdida cuando se entrevistó con sobrevivientes de las mortíferas inundaciones, pero no obstante también fue testigo de la valentía y de la resiliencia de las comunidades que se organizaron para brindar ayuda. Como sabéis, Derna fue arrasada por el rompimiento de 2 presas. Nos dice esta oficial: cuando llegué a la ciudad un par de días después de la catástrofe, parecía una pesadilla. Una fuente de esperanza en una de mis visitas fue ver cómo las personas se unen para ayudar a otras que se han visto afectadas, también para ayudarse entre sí ante circunstancias tan duras. Esto incluye el increíble trabajo realizado por el personal de Lead Aid, un socio de ACNUR, que también se vio afectado por las inundaciones. Pude ver, nos dice esta oficial de misiones de ACNUR, pude ver de primera mano cómo Malak, una joven voluntaria libia, brindaba asesoría inmediata a las familias que estaban sumidas en el dolor. Bueno, estos pequeños párrafos están extractados del artículo de la página de Naciones Unidas que podríais encontrar en acnur.org, noticias, historias, sobrevivientes de las inundaciones en Derna recuperan la fortaleza de manera. Bueno, podéis allí en ese link leer el artículo completo. Y bueno, como no tenemos pausa hoy, sin solución de continuidad, vamos a seguir en este segundo bloque, hablando de este tema tan interesante que es vivenciando la conciencia grupal. Y creo que vivenciando la conciencia grupal es lo que nos estaba explicando esta oficial de ACNUR, cómo todas las gentes ante situaciones tan desesperadas sacan de sí lo mejor y como una sola unidad pues hacen lo mejor de sí para poner en cierta forma remedio a las situaciones. Y bueno, pues si os parece vamos ya con los textos y después seguiremos comentando. Parte de la conciencia grupal nace cuando en la mente, en el cuerpo de los deseos y en el cuerpo físico se han producido espacios neutros, espacios donde no existe lucha ni conflicto, porque cuando existe conflicto, el que elabora las modificaciones de la mente y los deseos es el aspecto egoísta, que trata de triunfar de las circunstancias, y para actuar contra las circunstancias forzosamente tiene que hacerse egoísta y competitivo, siendo la competitividad el aspecto con el cual tendremos que luchar constantemente para introducirnos dentro de la conciencia de grupo. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La conciencia grupal. Vamos evolucionando al compás de los tiempos y estamos introduciéndonos en zonas cada vez más profundas de conciencia, en donde naturalmente hallaremos nuevas jerarquías angélicas, nuevos vacíos, podríamos decir, hasta llegar a aquel vacío absoluto del cual no podemos tener todavía noción porque constituye la prerrogativa de los grandes iniciados. Pero quizá cuando estéis muy expectantes, estéis muy atentos a un proceso en el cual vuestra capacidad de intención, siendo el sujeto que está observando, esté tan identificado a través de la atención con el objeto que está considerando,
que cuando el sujeto y el objeto se hayan aproximado tanto que el uno penetre dentro del otro, entonces se puede decir que existe una serena expectación. Son palabras de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Los tipos de devas y el control del discípulo. Nos pasamos la vida suponiendo, sin cuestionarlo, que la vida está hecha de personas y cosas separadas. En esta separación nos sentimos aislados el uno del otro. También nos sentimos aislados de la verdadera felicidad y satisfacción. Esto nos lleva a buscar esta felicidad en el futuro. Intentamos todo, incluyendo terapia, relaciones, éxito material, programas de autoayuda, promociones profesionales, religión, drogas y mucho más. El mensaje de la no dualidad es que la verdadera naturaleza de la realidad es no dual. No dualidad simplemente significa no dos, es decir, que no hay separación en la vida. Es solo nuestra excesiva dependencia de la mente, es decir, el pensamiento dualista, lo que hace que parezca que las cosas existen por separado. Las enseñanzas no duales nos invitan a ver que no somos personas separadas, no estamos aislados de la vida y de los demás. Con esta realización, nuestra búsqueda termina, nuestro conflicto con los demás se desvanece. A través de la realización no dual, vivimos la vida totalmente en la simplicidad y la maravilla del momento presente. Esto está extractado de la web No Dualidad, de un artículo firmado por Non-Duality America. Muchas gracias por la lectura de estos textos y también, como no, a quienes nos los han preparado. Aquí tratamos en la medida de lo posible de hacerlo todo en grupo. No sé siempre si lo conseguimos o no, pero bueno, ponemos nuestro mejor empeño. Bueno, ¿qué os han sugerido estos textos? ¿Quién quiere empezar? Jesús. Pues mira, yo apuntaría algo que ya se ha dicho. Es decir, nosotros estamos en un camino de búsqueda, pero ya se nos dice clarísimamente que la superación de la dualidad es un trabajo que tenemos por delante antes de intentar acercarnos a lo que es conciencia grupal o ese grupo arquetípico de línea de rayo que nos corresponde. Pero mientras eso no llega, ¿qué podemos hacer? Yo recomiendo perseverar y perseverar. Evidentemente, el trabajo grupal lo que te hace es acostumbrarte a la idiosincrasia de los compañeros. Cuando te vas refinando internamente, captas la forma que tienen de captar las energías y sobre todo de irradiarlas. Y esto poco a poco, lo que se ha dicho antes, pues va conformando una figura, una forma mental que propicia que se haga en una encarnación determinadas actividades. Nosotros estamos en la línea esotérica y por lo tanto nos va bien. Los que se dediquen a la medicina o sean ingenieros o matemáticos se van a encontrar exactamente con lo mismo. Variará la línea energética, pero la conciencia a desarrollar es la misma. No olvidemos que nosotros venimos de una línea par que prácticamente dice que lo engloba todo, pero en el fondo no aprieta por ninguna parte muchas veces. Los que trabajan la línea impar no tienen más remedio que espabilarse y concentrar en un punto ese esfuerzo. Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso y mantener ese punto neutro de conciencia, llámale atención plena, serena expectación, conciencia búdica o conciencia contemplativa, evidentemente estaríamos dando un salto cuántico. Estaríamos trayendo el cielo a la tierra, que es la obligación de todo aspirante y discípulo. El cielo en la tierra. Acabar con la dualidad. Pero eso es un proyecto que seguramente la séptima ronda, séptima raza, séptima subraza, ya está. Al final del Manvantara. Estabas diciendo, Jesús, que de modo práctico había que perseverar. Y sí, y no hay otra. Esto es mantener un ritmo, que era lo que venía yo diciendo al principio del programa. Tenemos que ser constantes con un ritmo, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo. Muy bien, Rafa. Sí. Es un proceso largo. Cuando decimos largo no es para desanimarnos, sino porque la vida es larga, continua.
y por lo tanto hay cosas que no se pueden hacer rápida, instantáneamente, es un proceso. Si me permitís que lea un fragmento de Vicente Anglada, que utilizamos mucho para profundizar, en una reunión de grupo del año 1984, hace casi 40 años, estábamos en Barcelona, yo estaba también presente, como en otras reuniones, y entonces empezó esa reunión donde se habló de distintas cosas, por las preguntas y por lo eso, empezó con lo que os voy a leer, son pocas líneas, es muy breve, porque invita a profundizar, y decía: el hecho de estar aquí ahora obedece a una serie de causas concatenadas que han coincidido en este momento culminante, siendo este momento la expresión de una ley que podríamos definir como ley de grupo. De no ser así, no tendría sentido habernos congregado aquí, ya que, como sabéis, porque todos lo habéis estudiado, la ley de grupo constituye la esperanza de salvación para la humanidad. Me refiero a los grupos de afinidad de las almas, pues lo que estamos haciendo es lo que se realiza en la vida de la naturaleza, y a lo cual no damos importancia: reunirnos por afinidad química. Somos pequeños átomos de un gran conjunto, y este conjunto podemos decir que es el grupo de almas, al que todos pertenecemos en el plano causal. El por qué hay un cierto afecto interno que nos reúne y que nos está condicionando en cierta manera y nos atrae hacia un grupo mayor. Esta sensación de sentirnos polarizados en grupos mayores ha de constituir el aspecto fundamental de nuestra vida en el sendero. Los que estábamos en aquel entonces y los que habéis conocido a Vicente, en las reuniones grupales pues había las personas que participamos un cierto afecto que se expresaba también físicamente. Él, lógicamente, cuando hablaba a un grupo, pues hablaba en términos generales. En esos grupos habría personas que por distintos motivos estaban, pero luego pues ya se desconectaban, etcétera, pero él no discriminaba como otras personas, sino que hablaba para las almas de las personas presentes. Luego cada alma, según su afinidad, podría evocar esto, de tal manera que cuando vamos silenciando el ego, la personalidad, que es lo que hemos comentado, que más predomina en las afinidades de los grupos, entonces, sin desmerecer a estas reuniones, a estos grupos de la personalidad, se va entrando en grupos más profundos, incluso con eso que acabo de leer, de ir ampliándonos a grupos mayores, mayores de la humanidad, que no conocemos físicamente, que no vamos a conocer físicamente. Y entonces, desde nuestro ser más profundo, nos vamos sintiendo. Por eso, a personas que no van con nosotros, pues no hay rechazo. Una de las características es evitar los rechazos del ego, de la personalidad. Simplemente aceptamos a esa persona en el fondo, aunque no coincidamos en cosas básicas y fundamentales. Esta experiencia cada persona la iremos viendo progresivamente. Muchas gracias, Rafa, por compartir eso. No, merecía la pena. Daniela, adelante. Sí, me hace acordar, Rafa, de que cuando me tocó presentar a Vicente en Rosario, una vez que estaba al lado, la gente hacía preguntas y yo tenía la respuesta, que no era mía, la respuesta de Vicente en mi mente antes de que él hablara, ¿no? Es decir, que de alguna manera se había desaparecido esa separación. Y este asunto de lo que hemos hablado hoy en todos los textos, hay algo que unifica algunas cosas que hemos hablado en que no hay separación, es decir, la conciencia grupal es que uno se identifica con su alma y nuestra alma tiene una manera de ver de que se siente unida a todas las almas. Y eso me llama la atención porque es lo mismo que plantea la no dualidad. Es decir, no hay dos, no estoy yo aquí, tú ahí, sino que estamos todos unidos. Pero, por ejemplo, en los retiros, en los internados de CESA, sobre todo en los intensivos de meditación,
él explica mucho cómo es el asunto de la llegada a la no dualidad, que uno en la meditación del silencio se posiciona como el observador de emociones y pensamientos, y llega un momento que se produce un gran silencio, un silencio profundo, pero no solo eso, puede llegar a suceder que el observador desaparece, no está en ningún lado o está en todas las partes del campo, dice Sella. Es decir, el estado de no dualidad incluso nos hacía hacer juegos donde nos hacía ocupar la mente en eso y después dice, bueno, paremos y perciban qué es lo que ven. Y uno miraba los árboles y se sentía unido a los árboles. A mí eso me resulta fácil, ¿no? Pero el estado de no dualidad es también como la definición de la conciencia grupal, la unidad con todos y con todo. Y lo que explica Krishnamurti muy bien, que es la unión del sujeto y el objeto, que eso me costó mucho comprenderlo, claro, no era mi estado de conciencia, yo estaba en la mente separativa. Cuando el sujeto observa atentamente a un objeto o a otro ser humano, lo observa atentamente, llega un momento en que se une con el objeto. Sujeto y objeto se unen en uno solo y desaparece el estado de separatividad. Entonces, al desaparecer el estado de separatividad, es como una conciencia grupal, ¿no? A veces se puede dar con quienes tenemos enfrente, pero también en etapas avanzadas yo supongo que esa unión con todo se da del sujeto y el objeto, se da con todos los seres humanos. Y Vicente dice lo mismo, habla, ¿no?, de eso del sujeto y el objeto, que lo leímos, y eso es la serena expectación, porque a veces nosotros hablamos de serena expectación, que es similar a la contemplación, pero nos dio mucha alegría encontrar esta cita porque la serena expectación es prácticamente como el estado de no dualidad o el estado de conciencia grupal, donde las separaciones desaparecen y la conciencia grupal adviene, y entonces vemos que está todo unido y que esa es la realidad que no vemos. Esa es la realidad que no vemos. Bueno, eso solo quería decir. Sí, eso que decías, Daniel, de que la unidad es la realidad que no vemos, es así. Y a veces la personalidad lo malinterpreta. Entonces, buscamos personas espirituales, estar en grupo para que esa unidad aparezca en nuestras relaciones, en nuestra forma de actuar, como si la tuviésemos que crear por unirnos para hacer algo, ¿no? Y realmente es que no hay que crear nada. Simplemente, al revés, hay que soltar la personalidad porque la unidad ya está. Y nuestras almas están ya unidas. Como decíais, según el rayo del alma, pues sentimos con unas personas más afinidad que con otras, pero estos son todo grados de adquisición de conciencia. Posiblemente en un primer momento uno vaya sintiendo, se sienta más identificado con otras personas de ideas similares, de voluntades similares, y ahí va empezando a contactar por primera vez con qué puede ser esto de la conciencia grupal. Y en la medida que nos vamos despojando de ese yo por medio de esa atención, de esa observación tan atenta, de esa atención, nos será más fácil conectar y percibir lo que ya hay. Y entonces ya esa conciencia grupal ya no se reducirá a lo que es el grupo con el cual nos sentíamos más afines, sino que se va a ampliar a toda la humanidad. Entonces es algo que está ya dentro de nosotros, porque ya estamos unidos. Entonces se trata de ver qué obstáculos hay para no ver esta unidad, qué obstáculos tenemos para no ver la fraternidad, qué obstáculos hay en los grupos para que existan conflictos. En cualquier conflicto de un grupo hay un ego que por una energía del ego, de una forma u otra manera, o se quiere imponer, o quiere tener poder, o quiere de alguna forma, incluso con buena intención, que las cosas se hagan como esa persona o personas quieren que se hagan y no de otra, y ahí es cuando aparece el conflicto, cuando están los egos. Entonces, pienso que dentro de los grupos esa máxima de callar, observar, pero creo que se trata más bien de callar la personalidad, de estar muy, muy atentos, de escuchar con
todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, de escuchar al otro, a las otras personas, y en ese aprendizaje escuchar ya a la vida una. Y en ese escuchar es cuando el yo se diluye y aparece esa no dualidad. Entonces se nos dice, es difícil y a la vez es sencillo. Es difícil porque estamos aferrados al ego y no queremos soltar, y es sencillo porque se trata simplemente de escuchar con todo nuestro ser, que escuchar que es estar atentos, y la atención nos lleva al silencio y a la comunicación con lo que estamos observando. Así que, bueno, como decíais, pues practiquemos, y afortunadamente creo que somos afortunados y la vida nos brinda muchas posibilidades de practicar e ir aprendiendo qué es esta conciencia grupal. Marcela, ¿quieres comentar Sí, alguna cosa? sí, algo muy simple, y que es que esa vivencia de la conciencia grupal podría estar precedida de un gran silencio. Entonces, cuando cualquier ser humano experimenta ese silencio profundo, la comprensión de lo que es la conciencia grupal y la vivencia a veces no tiene palabras para expresarlo, pero sí lo puede vivenciar también en la experiencia práctica cotidiana de todos los días, a través de una vida nueva, diferente, y sobre todo, como ustedes bien lo han referenciado, de mucho estar presente. Entonces, ya los moldes que teníamos o los aprendizajes que hemos hecho durante quizás esta vida, otras, es como que se van diluyendo, ya que esa experiencia pasa a ser eso, ¿no? El ser y la presencia. Así que esa comprensión profunda que proviene de la sabiduría del corazón cesa aquellas palabras que provienen de la mente y de la interrelación que van haciendo los mismos pensamientos, porque ahí ya sería una vivencia espiritual interior que lo va a expresar el lenguaje del corazón. Y así podrá llegar quizás a muchos seres humanos la vivencia de lo que es la conciencia grupal a través de esa misma irradiación que puede tener aquel que lo experimenta. Así que bueno, está ahí, ¿no? Esa expresión que nos podremos ir dando cuenta en algún momento en nuestra vida cotidiana, simple. Así que bueno, estemos en esa apertura de vivencia. Mira, Marcela, aprovecho unas palabras tuyas porque has hablado del lenguaje del corazón y de esa expresión. Esa expresión yo creo que es fundamentalmente servicio. Y el servicio de manera práctica es donde nosotros mejor podemos experimentar y tomar conciencia de ese único ser que es el gran servidor, o podríamos decir de ese grupo de servidores del mundo, ¿no? Y me acuerdo que Antonio Blay nos invitaba a que tomáramos conciencia de que el ser humano es una unidad, pero que tiene que ir expandiendo su conciencia a otras unidades mayores que digamos que le compenetran. Y fijaros, se dice que los grandes seres son los que su aura está extendida pues por kilómetros y kilómetros, engloban a una mayor parte en fin, tienen un mayor campo de radiación. De manera que, bueno, nosotros yo creo que a través de este servicio es una manera muy práctica de enfocarnos y de darnos cuenta de que más allá del tipo de servicio, de la forma de servicio y de los distintos servidores, donde estamos unificados es en el servicio con S mayúscula. A mí se me ocurría la idea o cómo podría ser y no encontré respuesta. La vida de los maestros de la gran fraternidad,
que hay 7 maestros principales y después hay 49 maestros de los ramas secundarios, y dicen que, claro, el maestro tiene quinta iniciación, ya no tiene conciencia grupal, que es la conciencia del alma, sino que tiene otra cosa superior, ¿no? De unificación. Entonces, cualquier cosa que hace un maestro en la gran fraternidad, aunque los maestros vivan, entre comillas, en distintos lugares del mundo, cada cosa que hace un maestro, instantáneamente los demás lo perciben y lo vivencian. Entonces es como un organismo que se va alimentando uno al otro en esa conciencia supergrupal, permítame que diga eso, en esa conciencia supergrupal los maestros van llevando adelante el proceso de manifestar el plan de Dios en la tierra, ayudados por sus discípulos. Y es decir, cuando uno entra en el camino espiritual y se acerca a realizaciones espirituales reales, la vida cambia completamente. Es decir, no hay que esperar seguir observando todo como el ego separatista. Todo va a cambiar, todo empieza ya a cambiar, y la vida grupal, la vida de la conciencia grupal es una de esas, ¿no? Pues muy bien, yo creo que nos podemos ir al espacio de la serena expectación. ¿Qué os parece? Que sí. Pues vamos adelante. Frase: en serena expectación podemos contactar con nuestro primer maestro, que es el ángel solar. Texto de Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo de la conferencia La evolución del grupo egoico de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio. Somos discípulos, y el discípulo siempre es una persona que está pasando constantemente de la conciencia individualizada a la conciencia egoica. Pasa rápidamente de lo gregario a lo grupal a través del discernimiento, y cuando ha adquirido ciertas dosis de discernimiento, se produce el milagro, la serena expectación. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La evolución del grupo egoico. Y ahora viene un momento importante en este programa, que es la meditación. Así que les invitamos a prepararnos para esta meditación. Nos sentemos cómodamente con nuestra columna recta y podemos comenzar a aquietarnos haciendo 2 o 3 respiraciones profundas con mucha atención. Observemos cómo ingresa el aire, la pausa que se produce y luego la exhalación. Así vamos aquietando nuestro cuerpo físico cada vez más. También nuestras emociones, nuestra mente con esos pensamientos que a veces vienen y van. Bueno, en este momento tratamos de estar supremamente atentos. Así los pensamientos se van aquietando con esa atención que se va profundizando, ya que estamos meditando grupalmente. Y así, en ese silencio que vamos generando todos juntos, en presencia del ángel solar, vamos a permanecer serenamente expectantes. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico,
cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de 5 puntas azul que representa al Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por guiarnos en esta meditación. Queremos recordarles que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien
para todos los seres humanos. Si estás participando, deja tu mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. También recordaros las meditaciones de silencio con una frase de Pablo Dors. Cuando me siento y me observo, no pasa por lo general mucho tiempo hasta que me descubro en otro lugar. Me he escapado de mí y debo regresar. Dada la importancia de experimentar este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Nos reunimos todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España, a través de la plataforma Google Meet. El link para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. También las lecturas que hacemos y los comentarios o las aportaciones de los miembros del grupo. Así que si os interesa experimentar esta forma de meditación, este silencio, pues os esperamos y sois todos muy bienvenidos. Bueno, y antes de irnos, decirle que el tema del próximo programa será el cuerpo causal. El cuerpo causal no sabemos muy bien qué es. Existe el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Parece que el cuerpo causal está en el mental superior, en el nivel donde está el alma, en el nivel donde está el ángel solar. Pero, ¿qué funciones tiene ese cuerpo causal? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construye? Es algo que no tenemos muy en claro este asunto y lo vamos a investigar durante toda esta semana y vamos a armar un programa. Así que están todos invitados a investigar, sobre todo en el maestro tibetano y en Vicente Beltrán Anglada, qué es el cuerpo causal. Algunos dicen que todas las cosas buenas que hacemos, todos los desarrollos de cualidades espirituales elevadas, van construyendo el cuerpo causal y le van dando distintos colores y brillo, y el cuerpo causal, cuando uno está altamente evolucionado, por ejemplo, en la cuarta iniciación, es una perfección, una obra maestra, ¿no? Y sin embargo, el discípulo debe romper ese cuerpo causal y también debe liberar al ángel solar, eterno compañero, y bueno, no hay que apegarse a nada, ni siquiera al cuerpo causal. Entonces los esperamos el próximo miércoles aquí por Radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.